Vale, pues yo creo que ya deberíais poder verlo. Sí. Vale, genial. Pues nada, oye, encantadísimo. Veo que ya estamos 52, que somos unos cuantos, la verdad. Así que bueno, como veo algún nombre conocido, pero alguno que no tanto, pues lo primero, bueno, contaros que este es un webinar como introducción a lo que sería hacer el business plan de una startup en una hora. Entonces, nosotros tenemos muchas iniciativas de formación, ahora os comentaré, y nos gusta mucho pues, esta parte de compartir contenido. De hecho, donde también os voy a comentar es eso, en el programa de Academy, que vamos a empezar en un mes, para el que diga, oye, pues me gusta el contenido que hacéis o quiero profundizar en finanzas startup o alguno hay, yo creo, en el webinar, que de hecho ha aparecido aquí por estar interesado en el curso, etcétera. Pues bueno, que sepáis que esto es pues una pincelada del tipo de cosas que solemos hacer, luego daré más detalles del propio Academy, pero bueno, también es una sesión standalone completamente, es decir, que me parece que puede seros muy útil, sobre todo en fases muy iniciales. Me voy a poner siempre en esos zapatos de imaginarme que estáis haciendo el primer business plan de una startup. No tiene por qué ser el primero. O incluso veo algunas personas en la audiencia que desde luego experiencia tienen. Pero bueno, nosotros creo que lo que podemos aportar es que trabajamos con muchísimas startups, que hemos visto muchísimas cosas y que... y bueno, pues yo creo que siempre ideas, aunque uno tenga experiencia, siempre puede coger ideas de otros. Lo dicho, no es obligatorio poneros la cámara, aunque se agradece teneros en la otra pantalla porque es un poquillo menos solitario. Bueno, lo primero, eso, para los que nos conocéis menos, me presento. Bueno, yo soy Jaime Medina, yo soy el Managing Partner de Startup CFO y, bueno, mi pasado es en ciencia, de hecho, que yo estudié física, como veis, bastante lejano de lo que hago ahora. Después pasé por consultoría, estuve un año y medio en McKinsey en Madrid y ya desde entonces, desde 2017, pues no he salido de finanzas y de startups. Al principio en posiciones a tiempo completo, como CFO en Startups de Madrid, y luego ya, pues como un negocio freelance part-time, de échame una mano con los números, estoy preparando una ronda de financiación y me piden un business plan, necesito un buen reporting, cómo justifico mi valoración, cómo solucionar incluso temas administrativos, pues poco a poco lo que pasó de ser al principio favores amigos y un side business, pues acabó convirtiéndose pues en lo que ahora es de Startup CFO. Entonces, de Startup CFO como empresa es del año 2020 y bueno, lo que hacemos efectivamente sigue siendo pues lo que hacía el freelance y lo que cumple el nombre de la empresa, que como veis no le dediqué mucho tiempo a pensarlo. Entonces, nuestro core son los servicios de CFO a tiempo parcial, de accounting y de financiación pública y bancaria. Es decir, por un lado, yo creo que el más fácil de entender es el de gestoría, el de contabilidad, fiscal y laboral, que toda empresa necesita. Pues esa base nosotros la cubrimos. Pero también cubrimos por encima lo que sería el servicio de CFO de valor añadido, que una startup que no tenga un tamaño muy grande en general no necesita tiempo completo, pero sí que el fundador necesita a alguien a su lado cuando tiene que negociar una ronda, cuando tiene que preparar un plan de negocio y cuando se la juega con decisiones financieras importantes. Muchas veces, además, el fundador o es un perfil muy técnico y, como es lógico, no sabe mucho de la parte financiera, o incluso es un perfil de negocio que lo que sabe es que es mejor delegarlo que él dedique tiempo a meterle. Y además que nosotros no solo es el expertise, sino que hemos trabajado con muchas startups. Y como fruto de esa parte más estratégica, más de valor añadido, muchas veces viene esta parte pública, de financiación pública o financiación bancaria. También, por cierto, con muchas empresas solo hacemos financiación pública o bancaria. Es decir, los típicos ENISAs, que seguro que la mayoría de vosotros ya os suenan, o CDTI o deducciones fiscales, etcétera, pues creemos que estamos muy bien posicionados para también ayudar en esa rama y de hecho, pues normalmente tenemos mucho éxito con las solicitudes de financiación pública. Ya somos un equipo de más de 50 personas, tanto en Madrid como en Barcelona. Hemos trabajado con casi 500 startups, de hecho, y en más de 20 países, sobre todo en esa parte más estratégica.
Y como os decía, tenemos un montón de iniciativas de compartir contenido. En el canal de YouTube, si nos buscáis de Startup CFO, veréis toneladas de webinars parecidos a este o de otros temas, algunos mucho más específicos, algunos más de alto nivel, entrevistas con fundadores. Bueno, tenemos de todo, la verdad, y nos gusta mucho esa parte. Y también os doy un poquito de información del programa de Academy. El programa de Academy podéis entrar por nuestra web, si ponéis directamente tscfo.com, pues ahí tenéis enlace, mira, os lo pongo aquí, al propio Academy. O entrando directamente en thestartupacademy.sal. Entonces, os doy un poquito de información, pero también vosotros podéis verla de primera mano en la propia web de Hotmart, donde está alojado el curso, o a través de nuestra propia web. Entonces, nuestro programa de Academy es un curso de 10 semanas en las que queremos cubrir, sobre todo en las primeras 5 semanas, parte más relevante de gestión de la startup, Unit Economics, cómo funciona un SaaS y cuáles son las métricas de SaaS, Marketplace, otros modelos de negocio, reporting, etcétera. Y la segunda mitad es mucho de financiación. De decir, bueno, muy bien, pero ahora cómo funciona una ronda de financiación, cuáles son las alternativas, governance de una startup, introducción al venture capital y todo ese tipo de cosas. Llevamos ya 12 ediciones, si no me equivoco. Bueno, os comparto también aquí un poquillo. Llevamos ya 12 ediciones, más de 550 estudiantes de 15 nacionalidades. Esos son los objetivos que os comentaba y son 10 semanas en las cuales todas las semanas hay 1 hora de vídeos de teoría, un caso a resolver y lo resolvemos el jueves siguiente, durante 10 semanas. Los contenidos los tenéis siempre disponibles. Hacemos un poco Spanglish. La parte grabada la tenemos en inglés porque son vídeos que hemos utilizado para muchas cosas, pero las clases en directo son en español. Y eso, lo dicho, los materiales los tendréis para siempre. Además, y creo que lo va a compartir mi equipo por el chat, tenemos creo que ahora un descuento activo durante unos días, me parece. Lo pone ahora Dome por el chat y os comenta. Pero bueno, lo dicho, de Academy podéis ver mucho en la web. Yo os animaría mínimo a preregistraros sin compromiso. Y si os gusta el material de hoy y el tipo de material que hacemos, y si queréis aprender de finanzas para startups. Hemos tenido perfiles muchísimos del management de una startup early stage, muchos también que trabajan en finanzas en startups, mucho perfil inversor. También compartimos ofertas de trabajo, también se produce cierto matchmaking entre la gente. Bueno, es una iniciativa de la que estamos muy orgullosos, la verdad. Y bueno, ya pasamos al contenido, que supongo que es a lo que habéis venido. Por cierto, tengo el chat abierto en la otra pantalla, así que el que quiera hacer cualquier pregunta y pararme con lo que sea, adelante. Prefiero que sea mucho más diálogo y descarrilar del plan que tengo a contaros una paliza enorme. ¿Vale? Entonces, yo empiezo a hablar, pero de verdad, me podéis parar en cualquier momento. Si queréis también al final preguntaréis si hay preguntas, pero que no sería ni el más mínimo problema eso, pues contestaros sobre la marcha. Lo prefiero, la verdad. Vale, cuando hablamos de un business plan, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos del business plan de una startup, en general, la parte más importante es el P&L. El P&L, Profit and Loss, cuenta de pérdidas y ganancias. Y lo que queremos hacer es proyectarla hacia el futuro. Puntos filosóficos importantes antes de que me meta en lo técnico. ¿Esto va de adivinar el futuro? No, ni muchísimo menos. Nadie sabe lo que va a pasar. Y en una startup cuya definición, a mí me gusta mucho la definición de The Lean Startup, de institución humana para vender un nuevo producto o servicio en condiciones de extrema incertidumbre. Bueno, muy bien, pues si de verdad tienes extrema incertidumbre y es un nuevo producto o servicio, que a mí me digas que tus ingresos van a ser 10.833.212,23 € dentro de 10 años, pues lo siento, pero no me lo creo. Pero sí que es un ejercicio extremadamente útil por varias razones. Y luego lo vamos a ir viendo, ¿eh? Yo hago mucho de, os voy introduciendo un tema y luego lo veremos ya en tangible. Es muy importante saber si estamos hablando de un orden de magnitud de 2, 20, 200, 2000 o 20.000, para la cifra que sea. Es
muy importante conocer los números de nuestro propio negocio, es muy importante saber qué podemos esperar y cuándo, qué podemos prometer y cuándo. Es muy importante saber que además te van a juzgar por el business plan a ti como fundador. Esto es súper importante. En finanzas en general y con un business plan de una startup en particular, sobre todo si está empezando, lo siento, pero se pueden perder muchos más puntos que los que se pueden ganar. Es decir, si una idea de negocio, si una startup no va a ningún lado y es malísima, pues lo siento, pero el mejor business plan de la historia no lo va a salvar. Pero a una startup muy buena, una mala gestión financiera la puede hundir. O si en el business plan lo abren y lo primero que ven es tres errores. Lo segundo que ven es que la estructura está desordenadísima. Lo tercero que dices, o sea, uno de estos dos extremos de ambición, que luego lo comentaré, o me decís, y esto lo he visto, os lo juro, que en 2 años vais a facturar 2.000 millones de euros. O decís que en 10 años vais a seguir facturando 100.000, pues ahí le estás dando información al potencial inversor y a ti mismo, por cierto, que eres el primer inversor, del tipo de ambición que tienes y de la coherencia de tus mensajes. Si tú me dices en el deck, es un producto que no va a tener casi nada de churn, es un SaaS B2B de ticket alto, y luego modelas un 10% de churn mensual, van a decir, muy bien, pues este tío se cree que conoce la, se cree que conoce su industria, no la conoce, por ejemplo. Entonces, se pueden perder muchos puntos con un business plan. Los inversores van a querer jugar con él y van a querer que sea fácil jugar con el business plan y que esté ordenadito y que se entiendan las hipótesis. Entonces, o sea, los fondos muchas veces piden deck y business plan lo primero y la cap table en general. ¿Por qué? Pues porque quieren ir evaluándote. Pero insisto, no es tanto que vayamos a predecir el futuro al céntimo. Bueno, dicha esta parrafada filosófica. Si queremos modelar una cuenta de pérdidas y ganancias, empezamos por los ingresos y a partir de ahí empezamos a meterle gastos. Y vamos a dividirlo en estos bloques. Los ingresos, que es lo que hay, y luego coste de ventas, coste personal y costes operativos. Buenas noticias, solo hay una pequeña parte que depende de tu negocio en particular, que es ingreso y coste de ventas. Así hago dinero. Luego hay una que es más universal, que es costes de personal y costes operativos. Por cierto, encantado de compartir la plantilla que os voy a enseñar ahora, pedídnoslo por email, por LinkedIn, por lo que queráis, y yo encantado de compartir. Salto ya al Excel. Vale. Primero, bueno, aquí cada uno tiene su plantilla, su formato y lo que más le guste. Por eso no nos atrapemos, por decirlo así, en detallitos de Excel, que aún así creo que lo he modelado con fórmulas relativamente sencillas, pero lo más importante son las ideas, ¿vale? Entonces, todo ingreso del mundo, toda línea de negocio del mundo, se puede dividir en ticket medio, o precio medio, o como queráis llamar, o facturación media por cliente, por el número de clientes que pagan, ¿vale? Oye, es que yo tengo tres líneas de negocio. Queremos hacer Enterprise, SME y Startup. Pues fenomenal. Pues haces aquí unas líneas para el modelo Startup, otras para el modelo PyME y otra para el modelo Corporate. Y luego las sumas. Oye, es que nosotros tenemos una línea que sí que es recurrente tipo SaaS y luego otra de servicios. Pues fenomenal. Pues le añades aquí unas líneas que pones servicios, qué ticket medio crees que vas a dar de servicios y a cuántos clientes cada mes. Ya está. Lo estoy sobresimplificando un poco, pero no deja de ser esa la lógica. Ahora ya veremos cómo calculamos el número de usuarios activos o el ticket medio o etcétera. Pero la lógica y esto se dice mucho en finanzas, el P por Q, precio por cantidad, funciona y hay que tenerla en mente. Por cierto, vaya por delante que voy a hacer el business plan de una startup que ni siquiera voy a decir de qué va, ¿vale? O sea, hay que decir, sería un SaaS,
pero ni siquiera me estoy mojando aquí en, oye, es de esta industria o esta otra. Ese es otro trabajo que tiene que ser vuestro. Y esos números de esa industria tienen que reflejarse aquí en el Excel. Es decir, si hay productos que tiene sentido cobrar 1.000 al mes, otros que tiene sentido cobrar 10.000 al mes y otros que tiene sentido cobrar 15 euros al mes, como Netflix. Bien, fenomenal. Pero no por ello deja de ser la vida un P por Q, precio por cantidad. Entonces, insisto, voy a modelar una startup que literalmente no existe, que lo único que hay es que es un SaaS. ¿Vale? Por cierto, yo lo primero que haría, en general me gusta modelar a 3 años, teniendo en cuenta que ya modelar a 3 años en una startup es decir bastante, ¿eh? Entonces, no traumatice. Claro, el otro día vi una startup que me ponía lo que iban, que no han empezado todavía, que ponía lo que iban a hacer en el año 2035 en estrategia de producto. Y dije, bueno, pues no lo sé, igual sí, pero me extrañaría. Dicho esto, unos 36 meses. Empezamos con el ticket medio. La manera de modelar el ticket medio, el precio medio, facturación media por cliente, etcétera, yo no me rompería la cabeza. Aquí, por ejemplo, estoy poniendo un caso en el cual los clientes empiezan a pagar en el mes 7. Has adquirido ya dos en los meses 5 o 6, lo que sea, pero empiezan a pagar en el mes 7. Yo aquí he modelado una cosa que sé que nunca ocurriría, que es que el ticket medio creciera exactamente un 3% al mes. Esto yo sé que no va a ser así. ¿Por qué? Porque en principio estos clientes iniciales pues ya tendrán un precio fijo que tendrán que mantener durante un tiempo, durante un año. Si es una licencia de coste fijo, si es llamadas de API, pues igual no. Pero, ¿qué estoy queriendo decir con esto? Lo que estoy queriendo decir es que espero que mi ticket medio vaya subiendo con el tiempo. Y que al inicio una cifra de unos 1.000 euros tiene sentido y que 2 años y medio después una cifra de unos 2.400, 2,4 veces la cifra inicial, tiene sentido. Es imposible que esto vaya a subir 3%, pero es útil. Esta cifra no va a ser 9.265, estoy seguro, cuando llegue al mes 10. Pero es una manera de decir que el ticket medio va a ir aumentando. Y por cierto, ese dato es fundamental, el del ticket medio aumentando. Cada vez que diga toda o ninguna o siempre o nunca en startups hay que poner un asterisco que aquí hay mucha creatividad. Pero siempre una startup va a querer empezar facturando, sobre todo si es B2B, a clientes más pequeños y luego a clientes más grandes. O sea, por ejemplo, tú si tienes un SaaS, pues eso, emergente de análisis de datos, fenomenal. Pues al principio quieres que te contrate alguna startup, al principio quieres que te contrate una pequeña consultora local y con el tiempo le quieres vender tu software de datos al Banco Santander. Entonces, a la primera le cobrarás 1.000 al mes, al Banco Santander le cobrarás 50.000 al mes. Bueno, o al año, yo qué sé. Me lo estoy inventando. O si es 1.000 al mes, pues igual efectivamente un análogo podría ser 20.000 al mes, en el tiempo, la verdad. En cualquier caso, ¿qué mensaje estás dando? Porque de nuevo, esto es una historia. Aunque parezca en Excel, esto es una historia. ¿Qué mensaje estás dando? Sí, mi objetivo es ir subiendo de tamaño de clientes. Al principio tengo el alcance que tengo y tengo los comerciales que tengo y tengo la marca que tengo y tengo el producto que tengo, pero con el tiempo quiero ir subiendo. Y modelar, por ejemplo, 3% al mes, hace que cuadra. Si pones 5 el Excel no se rompe. Si quieres de verdad que crezca muy rápido, porque ya quieres estar vendiendo a corporates muy rápido, súbelo. ¿Crees que puedes empezar vendiendo carísimo y entonces pues que se te va a mantener? Pues ponlo. Pero lo que quiero es quitaros miedo de esa definición de un ticket medio cuando uno no ha arrancado. Normalmente cuando uno no ha modelado en el pasado le da mucho miedo jugársela y decir de dónde viene cada número y por qué. No pasa nada, de esto va. Y no pasa nada porque este número no vaya a ser el exacto, pero vamos a ver qué pasaría. Entonces, bueno, el ticket medio yo no me rompería la cabeza. Si tenéis varios tiers, corporate, pyme y startup, por ejemplo, premium, medium, basic, por ejemplo, también podéis poner el ticket.
Igual con el tiempo, o que suba muy despacito, igual en cada uno, o que suba cada año, pero lo que sí que querrás es cada vez más clientes que entren de los caros. Igual el primer año ninguno, igual el siguiente año 3 y el siguiente año 10, por ejemplo. ¿Y qué pasa con el número de clientes activos? Para empezar, por ejemplo, típica cosa que pasa mucho. Pues uno tiene unos clientes activos, pero de ellos solo pagan un X%. Los otros tienen la versión premium. Pues no pasa nada. Pues tú haces usuarios activos, de ellos cuántos pagan, y aquí tendrás el número absoluto de usuarios que pagan. Y ya está. Perderle miedo a meter filas y a meter parámetros al Excel. Usuarios activos. Digo otro toda startup metiendo el asterisco en el toda. Por esto, me paráis cuando queráis. Toda startup quiere basarse en un modelo de negocio recurrente o reocurrente. ¿Qué quiero decir con esto? Recurrente, Netflix, mis 15 euros al mes o los que sean, que les pago. Estupendo. Reocurrente, y olvidaos del Prime, Amazon. Incluso si no existe el Prime, oye, yo no les he dicho que les voy a comprar 1.000 euros al mes o 200 euros al mes o los que sean, pero compro todos los meses. Y el objetivo de Amazon es captarme hoy y que vaya a permanecer mucho tiempo con ellos. Entonces, siempre hay que modelar los usuarios como los usuarios que tenías al final del periodo anterior, más los que ganas nuevos, menos los que pierdes. Si no me das ese desglose, imaginaos, si alguien me dice esto, no me está diciendo nada, porque no tengo ni puñetera idea de si aquí cada mes está perdiendo todos los clientes y captando nuevos, que es un mensaje totalmente distinto al de, no, es que no pierdo ninguno o casi ninguno y voy captando por encima. Eso es súper importante. Entonces, los usuarios de un mes siempre son los del mes anterior más los nuevos menos los que pierdes. Es una cosa de sentido común. Y aquí ya vuelvo a un tema importante que voy a insistir 100 millones de veces. Ajustaos a los estándares de vuestra industria o de vuestro modelo de negocio, o si no, tenéis que saber por qué. Un SaaS B2B típico, igual con ese ticket medio, tal vez un poco menos, pero vamos, tendría un churn de un 2 o 3% mensual. ¿Qué quiere decir? Que de cada 100 clientes que tiene, pues cada mes espera perder 2 o 3. Si tú pones un 10%, el inversor lo primero que va a hacer es levantar la mano y decir, ¿por qué un 10%? Si tú pones un 0%, es un error de materia, porque toda empresa pierde clientes. Si pones un 1, oye, ¿por qué esperas tan poco churn? Y no digo que no tenga respuesta, pero que tú la tienes que tener. E insisto, cada vez que hablo del inversor es porque se ve más fácil y da más miedo. Pero el primer inversor eres tú. Entonces tú tienes que saber si en tu industria qué es esperable o no y por qué tú crees que lo puedes hacer mejor o no, porque igual es peor. No, en nuestro caso sí que es verdad que esperamos más churn por X y Z, pero aún así X y Z. Eh, entonces, ese mensaje, porfa, clarísimo. Por eso, por ejemplo, aquí he modelado que al principio es un 3 y luego es un 2 por poner algo. Y el otro mensaje importante es que de cada cosa tenéis que explicar siempre de dónde viene. Hay business plans que he visto a puñados que dicen, este año hemos hecho 1 millón, así que el año que viene haremos un 30% más, 1,3 millones. Digo, ¿por qué? Esa información a mí no me dice nada. No sé qué me tengo que creer para que eso sea 1,3 millones. No tengo ni puñetera idea de qué me tengo que creer. Si me dices, este año hemos captado 10 clientes, vamos a engordar el equipo de ventas, entonces el año que viene espero aspirar 20 y con la evolución de ticket medio que estamos teniendo, eso me da 1,3 millones, fantástico, me callo. Entonces, mensajes que voy a repetir luego. Adaptaos a vuestra industria, ¿sabed por qué no? Y segmentad siempre lo máximo posible a hipótesis básicas. Y por cierto, si lo ponéis ordenadito, con sus márgenes, con sus colores, para lo que son hipótesis y para lo que son cálculos, mejor. Dicho esto, a ver, obviamente, mira, pregunta, fantástico. Hola Jaime, me pregunta, hablas de un churn, por ejemplo, de 2% según el sector. ¿Cómo puedes averiguar este tipo de datos? Me explico, eres empresa nueva, tu churn no es muy reliable. El churn de tus potenciales competidores no está tan disponible, ¿no? Si yo fuera un competidor, sería info que guardaría muy cuidadosamente.
Correcto. Muy buen punto el de no tener histórico. Esta es típica pregunta y lo tenía que haber dicho yo proactivo. Muchos decís, oye, no tengo histórico como para, no digamos construir unas cohortes, que es otro webinar que tenemos que yo insisto mucho. No tengo, efectivamente, eso y a mí que me cuentes. Aquí, este es un ejercicio del business plan de defensibilidad. Es decir, tú tienes una razón para poner ese 2%. Oye, o sea, pero esto es una investigación modo ChatGPT, ¿eh? O sea, no, o sea, cuanto mejor sea, mejor. Y si tienes un informe de no sé qué, mejor. Pero tienes que saber defenderlo. Si tú pones un 3% y te dicen por qué, tú no puedes encogerte hombros y decir, no, es, oye, mira, pues por lo que he estado viendo y encontré artículos de tal y ahora mismo en Estados Unidos o esta empresa que ya es grande y está consolidada dice que sí que lo tiene publicado porque cotiza y tiene 1,5, entonces yo he sido conservador y he puesto 3. Todas esas respuestas son fantásticas. De nuevo, no tengo ni si pones un 2 luego igual es un 4 o luego igual es un 1, no tengo ni idea. Pero tiene que ser defendible y verosímil. Tiene que ser algo que puedas defender y que pudiera pasar. Porque luego nos va a importar mucho más los órdenes de magnitud. Esto no se va a cumplir y lo sabemos. Pero el orden de magnitud sí. Y además, si pones 70 hipótesis, es mucho más probable que algunas te cancelen otras que si te la juegas a un número porque sí. Aparte de que es indefendible. Entonces te diría, no hace falta aquí mandar a un detective privado, ¿eh? O sea, con algo que te valga para defenderlo, tirar para adelante. Y defender que es verosímil. Va, obviamente, por cierto, también hay una parte de simplificación. Os sorprenderá, pero Apple facturando 500.000 millones de dólares al año, que creo que factura o algo así, pues supongo que tendrá un business plan relativamente más complejo. Pero la lógica no deja de ser básicamente la misma. Lo que supongo que harán ellos es segmentar por tipo de producto y geografía y tipo de cliente y cross-sell y tal. Pero que cada uno habrá un P por Q, ¿no? Al final. Pero bueno. Vale, bueno, encantado de que haya más preguntas por el chat. Y por cierto, Dome también ha puesto justo por encima el link para inscribirse a Academy y el código de descuento de Webinar 5. Vale, salto al siguiente bloque, que es el del margen bruto. Todo negocio tiene un coste de ventas. Error de amateur, no ponerlo. Y en algunos es mucho más obvio que otros. En una plataforma, Uber, joder, pues si tú pagas 20 euros por el viaje de Uber, Uber le paga al conductor 16, o lo que les pague, no tengo ni idea. Ahí es un caso bastante obvio. ¿En un SaaS es menos obvio? Sí, pero ahí está. Netflix, por cada, o sea, si tiene 10 veces más usuarios, no es si pagará 10 veces más en servidores, pero igual 9 sí. El gasto de tarjeta de crédito se lo comerá de todos sus clientes. Y se lo come. Rubén Loira, los Rubénes preguntan más. Hola Jaime, en mi caso tengo una empresa B2B con suscripción mensual, pero es un producto físico, cajas. En este caso, ¿qué porcentaje de churn sería el correcto? Me cuesta decírtelo porque a mí tendría que meterme más en la industria. Sé, o sea, sé más de software y sé más de... Y además en software hay una ventaja de SaaS, por cierto, que eso es el tema 2, que es que el SaaS tiene un vocabulario propio, pero se parecen muchísimo entre sí. En el caso de producto físico, no me atrevo a mojarme aquí en el webinar. Sí, y bueno, y además dices que es B2B. Si fuera B2C, B2C siempre tiene un churn muchísimo más alto. B2B con suscripción mensual siendo producto de delivery, no me atrevo a mojarme. No me extrañaría que, o sea, no creo que sea demasiado diferente a ese 2-3%. Si era un producto físico, igual sería más conservador y iría entre 3 y 4%. Pero, o sea, por curiosidad, si le calzas esta pregunta a ChatGPT, a ver qué te dice y tiraría con algo defendible o con algo que de un artículo puedas avanzar. Si me obligas a jugarme la punta de pistola, 3-4% mensual, no me extrañaría. Pero bueno, tiro de oído, completamente. Sí, justo Bueno, eso. sí, Jaime, dime, Roy. hola, buenas, ¿qué tal? Sí, Que justo le pregunté a Chat y justo me dice que un churn incorrecto es de sobre un 3 o 4%. joder.
O sea que Te he sí, salido del sí, sí, paso. eso justo. Pues nada, pues fenomenal. O sea, ahí lo que te digo, es un tema de defensibilidad. Y si pones Claro, un 3 en vez de un 4 en vez de un 5 no va a estallar de repente todos los números del Excel, ¿sabes? claro, Pero es claro. eso, Vale, saber el vale. orden de magnitud totalmente. Me cuadra, personalmente. O sea, que bueno, sí, Perfecto, sí. gracias. Perfecto. He salido del paso, macho. Me llegas a decir 20% y quedo fatal. Pero No, bueno, está no. bien. Vale, Perfecto. vale. Genial. Pues, por ejemplo, hablando de cajas, es un caso en el que el coste de ventas se ve bastante claro. No conozco en particular tu negocio, pero, por ejemplo, nosotros teníamos un cliente, suscripción B2B de productos físicos, que era Refruiting, delivery de frutas. Pues hay un coste de ventas muy claro, que es, por ejemplo, el coste de la fruta y a cuánto la vendes. Si yo compro el kilo de X a 3 euros y lo vendo a 6 euros, pues ahí hay un 50%. Ojo, y la logística, que era de delivery. Y si el pago era por tarjeta de crédito y la tarjeta de crédito. Pero todo negocio tiene cost of sales. Y lo que os decía, en un SaaS igual se ve menos, pero Netflix tiene que pagar sus servidores. Entonces, un error muy amateur es no incluir. Lo que sí os diría es, no hace falta romperse la cabeza. Y aquí me valen perfectamente benchmarks típicos o intuiciones típicas, o si tenéis algo de historia, o si ya sabéis qué modelo de negocio queréis hacer, tendréis mejor feeling. En el caso de un SaaS, y aquí me lo he inventado, infraestructura, servidores, Amazon Web Service, 5% de los ingresos. Datos, si es muchas llamadas de API y tal, le he puesto otros 5 porque sí, o sea, esto no le he dado muchas vueltas. Puedes hacer un ejercicio y decir, oye, pues la llamada a la API cuesta esto, si un cliente lo usa X veces al mes, entonces pues por de media me saldrá X. En cualquier caso, no os rompáis demasiado la cabeza y modeladlo como un porcentaje de revenue y o que se ajuste al benchmark de la industria o saber por qué no. Típicos, servidores, datos, tarjeta de crédito, etcétera. Aquí, de hecho, y esto es comentario más general y siempre me da miedo meterme en lo muy tecnológico porque no es mi campo, pero por ejemplo ahora con tanto AI sí que estamos viendo que el margen bruto de mucho producto SaaS baja. ¿Por qué? Pues porque por detrás tiene unas llamadas y un uso de GPUs y un tal bastante gordo. Entonces es un tema que efectivamente, oye, antes de cuando yo tenía un cliente me quedaba con el 90% del ingreso y ahora con el 70%. Porque para servir a ese cliente necesito gastarme bastante pasta en ellas. Pero bueno. Dicho esto, lo que importa aquí es que el margen que se os queda, el margen porcentual, de nuevo, o se ajuste a benchmark o sepáis por qué no. Em, Eso es, y de nuevo, aquí es mucho más importante este tipo de ratios, y por eso luego os voy a insistir tanto con Unit Economics y con números absolutos. ¿Es bueno un margen de 154.000 al mes? Pues depende. Si la empresa factura 154 millones al mes es malísimo. Si la empresa factura 155.000 es buenísimo. Por cierto, si yo veo uno demasiado bueno, me parece más mal dato que bueno. Es como lo que os decía, he hecho un cero. Pues si veo un margen bruto del 99%, se me activa más la alarma de no están incluyendo costes en el cost of sales que la de qué buenas noticias. Ahora luego os digo benchmarks que me parecen razonables por modelo de negocio. Costes de personal. Aquí las buenas noticias. Esta parte es universal, razonablemente, en cualquier empresa. Es decir, después de cómo hacer negocio, pues tendrás que pagar personal y tendrás que pagar costes operativos. Aquí, si ya en general en todo esto quedaos con la copla de cada maestrillo tiene su librillo, no hace falta modelarlo como yo lo estoy modelando, etcétera, ya aquí ni os cuento, porque aquí hay 100 millones de maneras. Os voy a contar una que me gusta a mí. Yo personalmente odio las plantillas que veréis por internet de pymes en las que ponen ingreso, margen bruto, coste de personal, gasto en marketing y otros. Me parece asesinar, o por lo menos para una startup. ¿Por qué? Porque en una startup el 80% de los gastos fijos, en general, es personal. Macho, en lo que es el 80% de los gastos fijos, en lo que es el activo más importante que tienes para realizar el proyecto, no me estás dando ningún detalle. No me estás diciendo si tienes programadores o vendedores, por ejemplo. Entonces me parece fundamental.
que quede bastante claro en los centros de coste. Nosotros solemos usar estos cinco y no están escritos en piedra. Pero operaciones, tener la empresa en funcionamiento, cerrar leads, crear leads, tecnología y administración. ¿Que queréis dividir tecnología, o sea, R&D en tecnología y producto? Adelante. Operaciones en account managers y customer service? Adelante. Administración en legal, finanzas y oficina? Adelante. Es lo de menos. Pero tiene que quedar más o menos claro en qué te estás gastando el coste de persona. Al cómo moderarlo, insisto, esto es muy personal. Bueno, en primer lugar, a mí me gusta siempre que aparezca el número de personas, el headcount. ¿Por qué? Porque es algo mucho más fácil de entender, en mi opinión. Si yo te digo, nos vamos a estar gastando 53.000 euros al mes, incluso yo, que sé muy, o sea, que trabajo con los costes de empresa todo el rato y con empresas y tal, sinceramente, a bote pronto no tengo ni idea de cuánta gente es. Si tú me dices, nuestro plan con la ronda, que ahora hablamos de eso, es en un año ser unos 14, de los cuales 6 son developers, 6 son ventas y marketing, vale, nos estamos entendiendo. Quieres invertir en tecnología y quieres invertir en crecimiento y vais a ser unos 14 de aquí a un año, vale, mucho más claro. Me va a ser más fácil comparar este 14 con otras cifras de ingresos o de lo que sea. Por eso, aunque no sea estrictamente necesario para modelar, a mí sí me gusta poner. Y a mí, una manera que me gusta, insisto, muy personal, para estimar el personal es poner las posiciones que voy a necesitar, sus departamentos y aquí el sueldo anual bruto. Oye, ahora te contesto, Pablo, un segundillo, por rematar este punto. Oye, pero es que los sueldos son mensuales y aquí estás poniendo que son 40.000 al año. No te preocupes que luego divido por 12. Pero Pero con esto, de nuevo, si alguien me dice, voy a traer un Head of Sales, que es un titán que viene de OpenAI, que bla, 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 y me dices que le vas a pagar 40.000 euros, mal vamos. Y si veo el coste de empresa mensual, sinceramente es que no me entero. Y lo que os digo, no me entero ni yo, que me paso el día en VPs. Entonces, a mí me gusta poner aquí el sueldo bruto anual y aquí dividirlo entre 12 para mensualizarlo y añadirle el coste de empresa, que lo tengo por aquí, que en España es de un 32% más o menos. Y ojo, olvidarse el coste de empresa sí que es de asesinar, porque en lo que es el 80% de vuestros gastos fijos, no te puedes olvidar un 30%. Claro. Pablo pregunta, desde el punto de vista de un VC, ¿cuáles son las 3 4 cosas que más miran y en las que más preguntan de cara a defender mi VP? Buena esa. En cuanto al VP, ¿vale? Porque obviamente el deck es importantísimo, la cap table es importantísima. En cuanto al VP, hay un punto general de verosimilitud. O sea, y te diría mucho de lo de ajustarte a los benchmarks. Sinceramente, ¿eh? Si me tengo que mojar, dices 3 4 cosas. Ajustarte a los benchmarks en general, estructura, claridad, etcétera, grado de ambición que buscas y en qué quieres invertir, porque lo que vendrá después no tienes ni puñetera idea, pero ¿en qué vas a invertir? Sí. Y hila bien con este punto. Eh, este VP, por ejemplo, esta plantilla que la llevo usando unos años, por esto los números luego ya veréis que mágicamente cuadran todos. Pero, por ejemplo, en mi opinión, tiene un error que yo ahora le diría si alguien me viniera con este business plan, que diría en el momento, los sueldos son demasiado bajos. Este es típico error de founder que empieza. Su tentación es decir, oye, no, no, vamos a crear un imperio, pero claro, como no podemos pedir tanta pasta, tenemos que pagar sueldos bajos. ¿Cómo lo ve el VC? A tu pregunta, el VC lo ve como ¿vale? O no vas a poder o no vas a querer atraer el talento verdaderamente bueno. No creo que revolucionar la industria imaginaos, real estate, se pueda hacer con estos developers, que son muy junior, este ya menos. Pero igual necesitas a gente más cara. Es que al principio no puedo pagar sueldos tan altos. Bueno, pues igual tienes que pedir más pasta o un punto medio de igual no el sueldo de mercado, pero casi y compensarlo con Phantom Shares. Pero eso sería un errorcillo. Y por cierto, a mí me gusta verlo así porque también es fácil decir, voy a retrasar esta posición 2 meses. A este tío le vamos a fichar en el primer mes. Este cuando ya hayamos fichado a no sé quién. Pero insisto que esto es súper personal, hacedme poco caso. Quedaos con el mensaje de
es el coste más importante que tienes, el personal. Modélalo con mucho cariño. No te pases de rácano porque el mensaje que estás dando es, este es el tipo de personas que me voy a llevar. Y de verdad, muy mal si dices, quiero un dios developer o que viene de OpenAI y dices que vas a pagar 30.000. Oye, no. Los mensajes tienen que ser coherentes. De hecho, a tu pregunta, Pablo, incluso lo abstraería un poco más a buscar coherencia entre el VP, tú lo que dices, el número que pone, la realidad, que las cosas encajan. Otra pregunta, fenomenal. Un par de preguntas en relación a los sueldos. Estimar sueldo anual bruto puede ser más fácil para ciertos roles que un sueldo fijo, pero ¿cómo evaluar el potencial salario para alguien de ventas con un variable grande en una fase tan temprana? Vale, me mojo en esa primero. Eh, Buen punto. Aquí, una de dos. O ya se lo incluiría aquí, es decir, oye, me lo invento, pero si el tío le vas a pagar 40.000 anuales de fijo y un variable de 20, pues igual le modelo aquí un 55 y echo a correr. O lo pongo tal cual, igual pongo otra posición que fuera variable o añado el coste en otras líneas que intentará estimarlo. Cada nuevo cliente 500 euros, por ejemplo, o algo así. Pero de nuevo, como hay 1.000 millones de números aquí, que no tienes ni idea de verdad del rango en el que se pueden mover, tampoco me obsesionaría por intentar clavar uno de ellos al centro. Decías, ¿cómo compararías para el mismo rol el sueldo startup versus sueldo más corporate? Buah, esto también es muy cultural dentro de cada startup, ¿eh? Yo he visto startups que por política pagan poco y startups que por política pagan mucho más que el mercado, literalmente. Si estamos en esta fase tan inicial, igual tienes que apuntar, y voy a decir algo hiper general, a igual un 80%, un sacrificio que el otro pueda hacer si de verdad se cree el proyecto. Pero que puedo hacerlo, no le estás diciendo, oye, tío, es que te tienes que mudar a otra casa con tu familia. Un sacrificio que el otro pueda plantearse hacer como promesa de, oye, en cuanto haya una ronda se te sube, oye, es que además tienes las Phantoms, oye, pues me he mojado de más, tal vez, ¿eh? Pero prefiero dar una respuesta. Y luego, Bernat, dices, buenas, Jaime, puedes comentar qué se considera coste de empresa y qué no. Es verdad que lo he dado muy por hecho. Bueno, perdón, coste de empresa, perdón, no variable, coste de empresa. Coste de empresa es el coste de la seguridad social on top del sueldo bruto. Es decir, pues esto todo buen empresario cuando empieza a pagar nóminas se da cuenta de que el tipo que gana 30.000 le cuesta 40.000 euros. Al tipo no le llegan 30.000, de hecho, le llegan bastante menos, porque le quitan la seguridad social del empleado y el IRPF. Pero, él paga el sueldo bruto entero y el extra de seguridad social. Hasta 50.000 euros, que ahí es donde está capado, es un 32%, creo. De nuevo, si uno quiere meterse a modelarlo mejor, puede tirar un poco más al átomo. Pero bueno, más o menos esa sería la referencia. Vale, esto era respecto al personal. Ahí dedicarle mucho tiempo, pero tengo buenas noticias. En los costes operativos no hace falta dedicarle tanto tiempo. Y esto es un error, vamos, es un error de exceso que comete mucho founder. El decir, oye, o sea, el coste personal, pues no sé si va a ser esto, lo otro, tal. Bueno, no sé si al final ficharemos 3 developers o 5, pero eso sí, es muy importante que poner que las licencias de Zendesk cuestan 103 euros y no 100. Estupendo. Em, los costes operativos al final no es lo que van a mover la aguja. A mí, con que haya una proporción de 80-20, de 4-1 entre personal y operativo, si estás arrancando, me vale. No me metería a mirar el átomo ni nada. Sí que es verdad que dividirlo en departamentos, pues te da un poco más de visibilidad. Oye, vas hiper fuerte en ventas y marketing desde el principio. Igual tú no haces un 80-20 sino un 60-40 porque es que necesitas infinito marketing. Y ahí está en el budget. Ah, vale, pues fenomenal. Que la historia sea coherente, pero de verdad, mm, ni los infravaloréis ni los sobrevaloréis. También es muy típico que las empresas pongan un hiring forecast, un forecast de todo lo que van a contratar, mientras mantienen que van a seguir gastando 100 al mes en oficinas. Pues no. Entonces, mientras tengan una proporción razonable, yo duermo tranquilo. Y con esto llegamos a una EBITDA, ¿no? Que era el margen bruto, que hemos calculado ya antes, menos gasto de personal, menos gastos operativos. Y por cierto,
Cada cosa la hemos modelado independientemente tirando de oído. No tenemos ni puñetera idea de momento de si esto tiene el más mínimo sentido, pero luego nos metemos en ello. Referencias, aunque creo que ya las he dado todas o casi todas. Esto, por cierto, siempre pongo ejemplos de startups reales, aunque son antiguas y aunque no diga cuáles, pero esto es una startup cliente nuestro real. Revenue relativamente bajo comparado con el coste, o al revés, o incluso cero durante mucho tiempo. Margen bruto, esto depende del sector, pero sobre todo del modelo de negocio. Un SaaS más del 80% me parece razonable. Incluso ahora, por lo que os decía de la IA, igual diría 70%. Plataformas, un 20% me parece razonable. Productos físicos, un 50% me parece razonable. Lo dicho, si no has arrancado y me dices que producto físico lo vas a vender al 80 de margen, me lo tienes que justificar mucho. Si pones al 20, igual casi mi conclusión es, no sé si sabes tanto de tu sector o por qué tampoco. Cosas. Costes de personal respecto a costes operativos suele haber proporción 80-20, de los cuales dentro del de personal es muy frecuente 40% en adquisición, 40% en tecnología y otros. De nuevo, coherencia con tu historia. ¿Me estás diciendo que vas a hacer un negocio de un software de ciberseguridad en bancos brutal y que quieres a todos los bancos del Fortune 500 y tal? Y no has arrancado, pues hombre, igual lo que hay que hacer es invertir en tecnología a muerte. Y tiene mucho más sentido decir, no, es que en tecnología es el 80% del gasto ahora mismo. Me callo. Ahora, si me vienes con esa misma empresa y dices, no, aún no hemos empezado con el producto, pero este año vamos a fichar a a developers, pero eso sí, nos vamos a dejar un pastor en marketing. Tampoco sé si tiene mucho sentido. Y de nuevo, los gastos operativos, el único punto que tal vez le quiera prestar atención sea el marketing, sobre todo si es un B2C. O si ya la empresa está más madura o si no es un producto tan tech. Oye, si me dices que tienes Globo y que no te gastas un céntimo en marketing, pues me extraña. En algún B2C puede ser enorme. Y si es así, para hacerme mis otras referencias, igual incluso quito el marketing y echo números que qué pasaría si no contara el marketing. Y muchas veces en fase SIDO sería, aunque hay mucha variación, yo una cosa que me parece, lo que os digo, si echo un vistazo a una startup relativamente razonable es ver un menos 100% de resultado. Es decir, además no os aburro, pero correlacionaría con un burn multiple razonable. Pero bueno, también os digo, o sea, las rondas están para gastárselas, por eso las startups tienen pérdidas y quieren financiar esas pérdidas. ¿Puede perder más? Sí, pero entonces me lo tiene que justificar con muy alto crecimiento. Y aquí una métrica muy típica es el Rule of 40. Rule of 40 quiere decir que la suma de tu crecimiento anual más tu resultado tiene que ser 40%. Es decir, si tú estás multiplicando por 10 el ingreso, me da igual que pierdas mucho. Si tú estás creciendo al 100%, me da igual que pierdas un 60%. 100 menos 60% todavía es 40. Ahora, si estás perdiendo un 200% y estás creciendo al 10%, no me cuadra. Y luego el otro es un poco técnico y nos aburro, que además no hace falta para modelar un libro. Do's and don'ts. Vale, y luego voy a ir rápido por cash para pasar rápido a Unit Economics, que me estoy enrollando de más. Me va a pasar un poquito de tiempo. Yo creo que ya los he dicho antes, pero mantener una estructura ordenada, consistente, coherente, os están juzgando a vosotros, y igual que no queréis ser ratas en el deck, esto hay que ordenarlo bien. Segmentar el ingreso lo máximo posible y tener en cuenta el churn. Rookie mistake si no lo hacéis. Incluir coste de ventas, añadir coste de seguridad social, no sobrepensar los costes operativos y de nuevo, ajustate a los estándares de tu sector o explica por qué. Todo esto era el P&L y sinceramente es lo más importante. Ahora bien, aquí una de las cosas más importantes es ver, oye, cuánto dinero queremos pedir. Aquí os voy a hacer una hipersimplificación y aquí cada uno que piense si vale la pena complicar. Aquí voy a asumir que el resultado de cada mes es tal cual lo que va a la caja. Es decir, que si tú este mes tienes 21.000 euros en tu P&L, que perderías 21.000 euros de cash. Es mentira. Es mentira porque las retenciones se pagan con retraso, por la seguridad social, porque cobras con retraso, porque puedes pagar con retraso, porque hay IVA.
y que luego hay que cuadrarlo, etcétera. Y tienes contratos anualizados en un SaaS, en inventario, antes que preguntas por las cajas, muchas veces tienes que comprar primero el inventario y luego venderlo. Entonces, es una sobresimplificación bestia. Pero en algún negocio, si no tenéis inventario y facturáis mensualmente, puede no ser tan horrible esta sobresimplificación. Y además porque queréis el orden de magnitud. Es decir, o sea, a mí no me importa mucho que en mitad de este mes sea un mes antes o uno después cuando salgan las retenciones, si quiero pedir dinero para 18 meses. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a asumir ese ejercicio, es decir, oye, cada mes perdemos pues lo que ponemos en resultado. Pues aquí, si queremos vivir 18 meses, por ejemplo, pues hombre, pidamos un exceso de esa cantidad, 800.000 euros, por ejemplo, ¿eh? O sea, y además es que cada vez digo un número distinto porque hay que pensarlo. Pero si yo pongo 800, digo, oye, pues en un año tendremos que tener algo para empezar a levantar ronda y para que dentro de año y medio ya levantáramos la siguiente ronda, que será de X. De momento no me preocupo mucho por el futuro más lejano. Ya veremos luego cuando nos preocupamos. Insisto que es una muy gorda simplificación. Si tenéis contratos anuales, sí que vale la pena meter el efecto. O si cobráis con retraso por transferencia, esos 2 meses pueden ser muy importantes. O tema IVA o cosas así. Aquí siempre pienso con el trade-off de si en la plantilla ya construir algo más complejo, pero es que a mucha gente no le valdría ese más complejo porque sería otro distinto. Es menos universal que el PNL. Pero, desde luego, sí que tengo consejos concretos que dar. Uno, complicadlo si os hace falta. Otro, pedid dinero para mínimo 18 meses, según vuestra estimación. Y otro también, muy importante, y no paro de ver este error, no contéis con la financiación pública a no ser que esté firmada ya en piedra y aún así le metéis 4 meses de retraso. Muchos sabréis que en ISA, si tú haces una ronda, pues te puede hasta igualar el dinero de la ronda con un préstamo. Muy bien, pues nosotros vemos multitud de business plans que ponen, nada, oye, aquí levanto 300.000 más los 300.000 de NISA, 600.000. Una mierda. En ISA te dará, o sea, pide los 300.000 cuando ya tengas tracción, en ISA te dará una fracción de ello, que igual es buena, o igual te dice que no, e igual como el presupuesto de este año se ha terminado, pues igual se va al siguiente. Entonces, si viene, me alegraré en el alma, pero desde luego no hagas planes con financiación pública como plan A. Y por cierto, nos dedicamos a esto, ¿eh? Somos los primeros que decimos, yo te lo pido y ojalá te lo den, que nosotros vamos a éxito. Pero desde luego no hagas tu plan de vida como si te fuera a entrar. Ahora, un punto importante que ya he medio adelantado antes. ¿Cómo sabemos que esto tiene sentido? Porque el Excel no se rompe fácilmente. Si yo aquí pongo que vendemos 10 clientes al mes, en lugar de lo que había puesto, que era primero uno, luego dos, luego tres, luego cuatro, o algo así, el Excel no se ha roto. Y oye, claro, pues ahora necesitamos mucho menos dinero, qué maravilla. Pero claro, también si pongo cero de aquí a aquí, pues oye, pues se nos ha estropeado el negocio. Oye, si el ticket medio pongo que es 3.000, oye, ahora va todo mucho mejor. Eh, Hemos puesto que fichamos a no sé cuántos comerciales al principio. Dos, que luego son tres. ¿Tiene sentido que podamos vender esto con dos comerciales o con tres? O igual no lo tiene. Esto es algo que los inversores se pudieran creer, o más importante aún, es algo que yo me creo. ¿Cómo es posible que esta lógica que estoy contando funcione para cualquier modelo de negocio? Que ni siquiera he dicho de qué va la empresa. Y relacionado, ¿por qué los venture capitals invierten de golpe en golpe y cada vez más? La respuesta a todas sus preguntas son las unit economics. Las startups son animales totalmente distintos a una empresa tradicional. Por eso, en mi opinión, no necesitan ni el modelo de negocio de una empresa tradicional, no tienen el modelo de financiación de una empresa tradicional y no tiene nada que ver con una empresa tradicional. ¿Qué es lo más importante en finanzas de startups? Las unit economics. Las unit economics, y voy volado porque ya voy asumiendo que nos vamos a pasar 5 o 10 minutos, por cierto, esto es habitual.
eh, queda grabado el webinar, por cierto, y lo subiremos, es todo negocio, o sea, toda startup tiene que pensar en términos de unit economics. Unidad, la más básica sería el cliente, que ahora me meto a hablar del usuario, el que paga. Pero también puede ser ubicaciones. Uber, pues Uber quiere demostrar que una ciudad puede funcionar y después abrir un montón de ciudades. Puede ser objetos, las motos de acción en Madrid. Pues no tengo ni idea cuánto cuesta una moto de acción, creo que serán 1.500 euros, no tengo ni idea. Muy bien, pues habrá que poner los 1.500 ahí y después recuperar 30 de margen al día, lo que sea, me lo estoy inventando, hasta que se rentabilice y luego ver cuánto beneficio le podemos sacar. Economics, lo dicho, ya sea la unidad que sea la que nos estemos fijando, cliente, ubicación, objeto, etcétera, tú primero pones pelas y luego esperas que eso te cree un beneficio a lo largo del tiempo. Y me vuelvo a lo de recurrente o reocurrente que decíamos al principio. Ojo, un negocio tradicional muchas veces o no tiene diferentes unidades o sí, pero el fundador no tiene esta mentalidad o no tiene la mentalidad de estoy dispuesto a todo para que cuanto antes tengamos infinitas unidades en esto. Ahora te contesto, Pablo. Pero no quiere decir que no aplique. O sea, en una panadería, pues si tú compras un horno podrá hacer X barras por hora. Si tú fichas a una persona podrá vender tanto por cliente. Si tienes un establecimiento rentable puedes abrir otros y cosas así. Y, por supuesto, sobre el papel funciona todo, pero luego tienen que ser reales y replicables. Pregunta Pablo, respecto a gestión de caja, ¿existe un benchmark estándar de runway que esperes en una startup early stage? Sí, yo diría 18 a 24 meses. Cuando yo empecé en esto era 12 a 18 meses, pero después de la crisis del VC de 2022, ahora te diría 18 a 24 meses. En general es que te dé tiempo, con 6 meses de margen, a demostrar algo. Oye, yo en un año tengo que haber llegado a 100.000 euros de ARR y haber logrado este tipo de clientes y tal. Así que voy a plantear la ronda para dentro de año y medio, por decirlo así. David Santamaría, ¿el enlace cuál es? Si te refieres al de preinscripción, está por arriba. Si te refieres a la presentación o a la plantilla o tal, encantado de que me la pidas por LinkedIn o por email. No sé cuál de las dos te refieres, pero genial. Entonces, lo dicho, y esto no es más complicado. Primero tú pones dinero y luego lo quieres recuperar. Y vamos a verlo a nivel cliente. Y esto es hiperpoderoso, ¿vale? Captar un cliente te cuesta dinero, cosa no especialmente intuitiva, en mi opinión, pero tú al final estás destinando un presupuesto, imagínate, de 10.000 euros al mes en marketing y ventas para captar 10 clientes, pues cada uno te ha costado 1.000 euros. Gracias a ti, Alex, y soy yo el que se ha enrollado además. Pero bueno, mañana deberías tenerlo en YouTube por si quieres rematar los 5 o 10 minutos que me he estirado. Entonces, el coste de adquisición del cliente lo tiene una empresa, que es eso, de media, cuánto le cuesta adquirir un cliente. Y el lifetime value es, a lo largo del tiempo, de esa manera en general, recurrente o reocurrente, cuánto margen va a dejar ese cliente en la empresa. Si yo pago 15 euros al mes a Netflix y ellos se quedan 12 después de pagar servidores y la tarjeta de crédito y tal, y me tiro 7 años con ellos, pues 12 euros al mes de margen por 84 meses. Eso es lo que gana Netflix conmigo a lo largo de su historia. Los 100 euros igual los pone hoy y los 800 o el número que sea lo va a recuperar poco a poco y por eso hay que financiarlo. Entonces, estos dos números tienen que tener una relación entre sí razonable e idealmente superior a 3. Pues en el ejemplo que he dicho, si le dejo yo 800 euros a Netflix a lo largo del tiempo y les cuesta captarme 100 euros, pues el ratio es 8. Y esto es crucial porque esto funciona en cualquier negocio, ¿vale? Si uno quiere vender Ferraris, un becario no va a vender 20 Ferraris al día en Madrid con un margen enorme. No va a pasar. Si tú quieres vender Ferraris, o por ejemplo, si quieres vender SAP, que es el ERP que tienen todos los corporates, diría, del mundo, es que son licencias de millones de euros al año y tal. Igual tienes que tener vendedores que ganan una pasta con muchísima experiencia, que se tiran 2 años de ciclo de venta, que hay que hacer piloto, que hacen falta también materiales de ventas, que hace falta, bueno, infinito.
Si quieres vender caramelos, pues igual te vale con poner un cartel de cartón en tu puerta. Pero tiene que ser algo razonable y tiene que ser algo relativamente estable en el tiempo. Es muy típico, y ahora lo veremos, que una startup ponga que con sus mismos dos comerciales ahora vende tres clientes, después cuatro, después siete, después 20. No, amigo. O que me estés diciendo que vas a coger clientes que te van a dar 1 millón de euros, gastándote para captar a cada uno de ellos 100 euros. No va a pasar, porque nadie ha inventado ese negocio. Si la proporción es superior a 3, aunque tengas que poner el CAC hoy y el LTV te viene con el tiempo, se asume que es un ratio bueno y que estás teniendo un cliente rentable y que vale la pena invertirlo hoy. Si está entre 1 y 3, pues oye, mejor que fuera 3. Sí es rentable, pero tardas en rentabilizarlo y después no lo rentabilizas tanto. Y si es menor que 1, está muerto. Si Netflix le cuesta captarme 100 euros y conmigo ganan 80, pues tenemos un problema. ¿Cómo calcularlo? Pues lo dicho, y no me enrollo aquí mucho, pero es con el margen medio de un cliente comparado con el ratio de cuánto te cuesta captar un cliente. Aquí mucha startup pequeña dice, hombre, este ratio tiene que ser cuanto más mejor, y me vienen con un 100. Le digo, pues no me lo creo. Pues no me lo creo porque tú no has montado el negocio en el que puedes vender Ferraris con un becario. Entonces, o te falta coste de ventas o no vas a llegar a tanto ingreso. Entonces, si está entre 3 y 10, me parecen buenas noticias. Pero si es más de 10, empiezo a sospechar. De hecho, aquí ya empezaría a sospechar. Cuando hagáis este ejercicio por primera vez, con cada cosa ahora mismo de lado diferente, no sería nada raro que aquí os den números absurdos. Y aquí os sale un 20. Pues macho, si os sale un 20, tienes que pensar que o te va a costar más captarlos, o vas a vender a menos ticket, o te vas a quedar con menos margen, o te vas a quedar, o van a tener más churn, o cosas así. Es el punto más importante para comprobar que todo tiene sentido. ¿Vale? Pero claro, ¿qué pasa? Y ahora, ¿por qué este ejercicio a mí me dura 1 hora? Porque ya tengo la plantilla hecha y a vosotros no. Porque cuando uno llega ahí, se encuentra sorpresas. Las unit economics son demasiado buenas. Entonces uno puede tomar varias decisiones. Vale, voy a lograr lo que he dicho arriba, pero como gastándome más en marketing. Oye, no voy a captar tanto. Oye, no me van a durar tanto los clientes. Imagínate que tomas la decisión de lo del marketing, o independientemente lo que sea. Demasiados gastos operativos. Digo, oye, ¿los reduzco porque igual he sido demasiado conservador o aumento el personal? Oye, voy a aumentar el personal. Oye, ahora aumenta el personal y ¿qué pasa? Que me quedo sin cash mucho antes. Ostras, pues entonces tengo igual que pedir 1,5 millones. Puf, pero es una pasta para una pre-seed. Entonces igual hay que reducir costes. Ostras, es que ahora las unit economics van a ser demasiado buenas. Y así sucesivamente. Por cierto, no caigáis en la trampa, y este es casi el mensaje más importante, de voy a ponerme a tunear el Excel hasta que cuadre. Cuidado, porque ahí os estáis haciendo trampas al solitario, ¿vale? Es decir, no es tan fácil hacer un negocio nuevo que no exista antes en condiciones de extrema incertidumbre. Si algún número dices, esto no me cuadra, a no ser que ponga un churn 0%, pero tú no te crees de verdad que pueda ser 0%, que no deberías, plantéate el negocio, o plantéate el modelo de negocio, o plantéate si hay otra vía de monetización. Yo no digo que entonces haya que dejarlo todo, pero, hombre, dar una vuelta. O el pricing no está bien puesto. Oye, pues dar una vuelta. O sea, es súper importante ese punto. Es muy fácil hacerse trampas al solitario. Yo te hago funcionar cualquier Excel, pero ¿no lo creemos o no? Esta es lo más importante. La realidad no va a seguir al Excel. El Excel, la gracia es que intente seguir a la realidad. Y como ya muy general, oye, crecimiento ambicioso pero razonable, lo que os decía al principio, tanto en ingresos como en costes. No es realista que vayas a fichar a 7 comerciales el mes que viene si ahora no tienes ninguno, ni tampoco es ambicioso decir que en 10 años lo que quieres es duplicar ingresos. Y pon las unit economics para comprobar que todo tiene sentido, o si no estás yendo a ciegas, o si no, además, otra persona lo hará, ese potencial inversor, igual con menos cariño. Y bueno, me he enrollado, pero si alguien tiene alguna pregunta, no puedo decirle que no. Así que encantado de contestar algo si tenéis. También está encantado de que haya habido en el chat, ¿eh? Pero si alguien tiene alguna pregunta ahora, Jaime, hola, ¿qué tal? Una dime, preguntita. Eduardo. ¿Mm? Todo esto que nos has contado hoy,
qué tanto dista de un tipo de negocio profesional? O qué cosas de todo lo que has contado hoy me sirven para Vale. hacer un plan para un negocio tradicional? Mira, hila bastante bien con una pregunta que hay simultánea en el chat. ¿Cambiarías mucho la estructura de tu business case si cambiase drásticamente el modelo de negocio? Ejemplo, pasar un SaaS 100% a un negocio en el que se fabrica producto, por ejemplo, Flamate. Confieso que no Mm. conozco Flamate. Em, la lógica no deja de ser distinta si es un negocio recurrente. Si es por ejemplo, yo tengo un negocio de servicios profesionales y yo me modelo como un SaaS. O sea, yo me modelo como un SaaS la parte recurrente de mi negocio. Es decir, la parte nosotros le cobramos X al mes a los clientes, etcétera. Por cierto, un SaaS lo puedes complicar más, lógicamente. Pero si es recurrente, lo modelaría así. Y si no, intentaría ponerle las hipótesis que haga falta. Leads activos, de ellos cuántos firmamos, de ellos con cuánto retraso. Ofrece servicios profesionales de tres tipos, que este tiene este ticket, este. Pues las ventas cada mes esperamos que sean de este tipo. De nuevo, obviamente, una startup y sobre todo si está en funcionamiento, los business plan que tenemos de nuestros clientes no son de una cara. Pero la lógica no deja de ser un P por Q y la lógica no deja de ser un trata de segmentarlo al máximo posible y la lógica de intenta que cada hipótesis tenga sentido, que entonces llegarás a un resultado final que tenga sentido. Y a la pregunta de Rubén, siendo eso más general, si esto fuera un e-commerce, probablemente aquí pusiera un nuevos usuarios que capto, en base de usuarios totales y de ellas cuánto tengo activo. También se puede hacer usuarios que es su primera vez y usuarios que repiten, basado en esa estructura de base de usuarios y tal. Pero que al final intentaría llegar a un número de usuarios que compran. Si quieres añadirle una capa de cuántas veces compran al mes para ver compras totales y de ellas con qué ticket medio. Entonces, de nuevo, obviamente, y aquí por cierto, encantados si nos pedís mentorías o sesiones o tal, escribirme, que alguien del equipo puede mirar vuestro caso o nos podemos ocupar. Pero, bueno, Academy, por cierto, nos metemos con bastante más profundidad en cada modelo de negocio. Pero eso, la lógica no deja de terminar al final más o menos en el mismo sitio siempre. Gracias, Jaime. ¿No? Si hay alguna pregunta más genial. Y si no, ya os dejo respirar 11 minutos más tarde lo debido. Así que Yo nada, lo tengo dicho. una muy Dime, básica, dímelo, perdona, dime. super basic, que no tengo ni idea Nada, de esto de business plans. Este documento, o sea, este no te Excel, ¿cada preocupes. cuánto hay que mirarlo? O sea, hay que obsesionarse con él, abrirlo todos los días, supongo que va según la etapa, una vez a la semana, al mes, no sé. Es buen punto. Es buen punto. O sea, en una startup en funcionamiento, para mí el ciclo debe ser mensual y meter los números reales del mes cerrado y reactualizar el forecast a futuro. No se puede hacer anualmente porque en una startup de enero a diciembre me parto de lo que pueda haber ocurrido. Si estás arrancando, existe el riesgo de querer que cada nueva pieza enana de información la quieras meter aquí, que no te mueve la aguja. Si estás arrancando igual un quincenal semanal, por mojarme, no está de más, porque igual sí que hay hipótesis que se están moviendo mucho, pero sí, diría que la percepción que tengas de que se muevan las hipótesis. Si de repente te enteras por hablar con alguien que te dice, oye, lo que estás proponiendo, o pillas 10 comerciales desde el día uno o vas dado, entonces igual esa tarde voy y me meto. O sea, si no tienes un input particular de un cambio gordo, no vería por qué. Lo que te digo es que al final vas a acabar cambiando céntimos, que por ejemplo la cifra que quieres levantar no te la cambian, que el big picture no te lo cambia, y que de nuevo, el objetivo es verosimilitud general, no ver el futuro. Ok, gracias. Bien. Pues nada, oye, muchas gracias a todos. Por cierto, es encantado de que me escribáis o por LinkedIn, que lo miro mucho, o a nuestro link de Academy, o al mío directo personal, jaime@tscfo, lo que queráis, porque de nuevo, por supuesto, con nuestros clientes no es que les demos este vídeo y luego digamos, pues ya hemos hecho el trabajo. Obviamente en cada empresa se puede complicar mucho. Así que nada, encantados de echaros un cambio. Un abrazo a todos.